5 leyes biológicas del doctor Reich Gerd Hammer. Esto se sitúa sobre los años 70, finales de los 70, principios de los 80. Este hombre descubre la nueva medicina germánica y es la base para todo esto de lo que estamos hablando. La base de la bioneuromoción, de la biodescodificación francesa, todas estas escuelas que intervienen en esta disciplina. Como veis, habla de leyes, no habla de hipótesis ni de teorías, no, leyes, porque se constata y lo demuestra. Todo SBS, como veis, él no habla de enfermedad. ¿Hammer con 2 M's o solo con una? SBS significa Significant Biological Special Program, programa especial con sentido biológico. Tiene su origen en un DHS, que es el síndrome de Dirk-Hammer, que es un shock inesperado, muy agudo, vivido en soledad, que ocurre simultáneamente en la psique, en el cerebro y en el órgano correspondiente. El síndrome de Dirk-Hammer se refiere a su hijo, que era Dirk, que le ocurre porque lo mata una bala perdida que iba dirigida a un príncipe y mata al hijo. El impacto que le ocasiona a su mujer y a él es tan fuerte que no lo comparten, como él dice aquí, y entonces al poco tiempo desarrolla él un cáncer de testículo y la mujer un cáncer de mamas. Entonces empieza a asociar enfermedad con conflicto. Es decir, inesperado, muy agudo y vivido en soledad. Entonces, el que ocurre simultáneamente en psique, cerebro y órgano, es decir, psique es el impacto, en el cerebro es un edema que aquí no se ve, porque no se ve mejor. Mirad, estas tres flechas están alumbrando, veis que hay un anillo y otro anillo, un anillo excéntrico y otro concéntrico. Ese es el anillo que se llama anillo de Hammer. Entonces, donde se sitúa el anillo se va a referir a un órgano que es el que se va a afectar. Si el anillo impacta aquí, los órganos que están aquí representados en la corteza cerebral son los que se van a afectar. Y él lo demuestra de esta manera. Es decir, el conflicto ve que hay una serie de conflictos que se correlacionan con órgano y con el anillo de Hammer. Por eso habla de programa especial, porque es específico de cada órgano. Entonces va desarrollando un atlas. Es un atlas en la que ve el hígado. Los conflictos que van a dar algo en el hígado son de este tipo, son lo de guardar. Yo necesito guardar la despensa. El hígado para el inconsciente es la despensa. El hígado, el significado del hígado es depurar, metabolizar, ayudar a la depuración de los alimentos. Entonces hablamos de alimentos, hablamos de guardar alimentos, hablamos de programas, de creencias transgeneracionales de hambre. Si yo paso mucha hambre en mi árbol, necesito guardar, voy a desarrollar un cáncer de hígado. Si tengo un impacto, el impacto, como podéis, si os acordáis, sería el desencadenante, aunque remita al transgeneracional, pero el desencadenante me produce este impacto. ¿Cómo lo resuelvo? Si no cumplo ninguna de estas cosas, si no me quito esta necesidad de decir, si lo vivo en soledad, de forma aguda, de forma inesperada, ¿cómo lo resuelvo? Con un tumor o con un síntoma, vamos. Entonces, nivel de la psique, el individuo está emocional y mentalmente en estrés. El nivel cerebral, en el momento en que ocurre un DHS, el choque del conflicto impacta en un área del cerebro muy específica y predeterminada. El impacto del shock es visible en un escáner como un grupo de finos anillos concéntricos. Y al nivel del órgano, psique, cerebro y órgano. El nivel del órgano significa en el momento en que las neuronas reciben el impacto, se comunica inmediatamente al órgano correspondiente y es instantáneamente activado el SBS, listo para exactamente ese conflicto.
el propósito biológico es mejorar la función del órgano relacionado con el conflicto, de forma tal que el individuo esté en mejores condiciones de manejarlo y eventualmente pueda resolverlo. ¿Qué quiere decir? Que se va a enfermar el órgano, pero la enfermedad lo que está es reparando el conflicto, y la prueba es que se termina por resolver si no haces nada, y él lo demuestra. Es decir, él va demostrando, cada escala de lo que va diciendo lo va demostrando, por eso construye leyes. Y son leyes porque son como las leyes físicas, son inamovibles. Esto consiguió los primeros tags, y bueno, y los de ahora, en mi hospital también los hace Siemens, los hacía Siemens. Entonces les empezaron a poner filtros. Les empezaron a poner filtros porque decían que eran artefactos. El sistema Matrix en Alemania en su momento empezó a poner filtros para que desaparecieran los anillos, pero Hammer antes de eso consiguió una carta que está en internet firmada y sellada por el director ejecutivo de Siemens, en la que dice que esto no es un artefacto. Así de fuerte es el tema. Sí, que no es esto no es un artefacto, esto es real. Y fijaros hasta dónde llega. Cuando se empieza a resolver ya el tema, porque esto ocurre en la primera fase de la enfermedad, que como veréis, la segunda fase, la segunda ley, o no, la segunda o la tercera, ahora no me acuerdo bien, toda enfermedad es bifásica. En la primera parte, en la primera fase es esto, y en la segunda fase se dan los síntomas. Pues en la segunda fase esto se empieza a resolver de otra forma, ya no es tan concéntrico, es más difuminado, y es lo que se llama un edema cerebral. Si ese TAC es cogido por nosotros en la fase de edema, decimos que eso es un tumor cerebral. Atención. Y evidentemente no es un tumor cerebral, es el anillo de Hammer que se está resolviendo, porque lo mismo que se forma todo simultáneamente se resuelve simultáneamente. Se resuelve a nivel del cerebro, a nivel de órgano y a nivel de psique. Claro, la psique, como podéis comprender, la está resolviendo dualmente. La psique no comprende el conflicto, ni tiene por qué comprender el conflicto, biológicamente se resuelve y punto. Una pregunta. Si tú dices que se resuelve solo, significa que tú te puedes curar sin la intervención médica. Sí. Sí, totalmente. Es decir, que un tumor cerebral, si no se toca, necesariamente se va a resolver. Sí. Así lo dice Hammer de claro. Y de contundente. Así es de contundente. Así es de contundente. Si no ninguna acción, no eres parte de esa curación de alguna manera, tienes que serlo. A ver, yo... Sí, claro, es que yo tengo que... Si yo contesto como médico, no como componente de mi neuroemoción, te digo. Yo a la persona se lo explico. No voy a cambiar el rumbo de su vida y la de sus médicos. A mí me viene una señora... un cáncer ginecológico, y me dice, yo se lo explico, ¿estás dispuesta a no usar nada? ¿A no usar quimio ni radio? Porque ya es inoperable. Sí, no quiero. Vale, si estás convencida, no lo hagas. Digo, te aseguro que se te va a terminar por resolver. Ahora, yo no voy a impedirte, porque no me la quiero jugar, claro. Es decir, Hammer tuvo muchos problemas por eso, porque en sus hospitales iba a trapo. Claro, se moría gente, pero se muere la gente no porque no tenga razón, sino porque no resuelve su conflicto. Claro, pues esa es la parte que es importante. Cuando vas al médico, lo único que haces... Entonces, pero claro, no me estoy diciendo con la pregunta, porque claro, significa lo siguiente: si tú te crees esto se va a resolver. El tema está en que si no, tu creencia adversa va a impedir que esto se resuelva. No, mi pregunta era, la resolución del conflicto se hace cuando tú tomas conciencia. Cuando tomas conciencia, exactamente, esa es la respuesta. Si no tomas conciencia del conflicto, probablemente la enfermedad continúa y entonces se cronifica, se reactiva, se repite, recidiva. Después lo veréis qué ocurre en la fase última, cuando ya está a punto de resolverse, otra vez recae, te reenganchas, porque tú sigues pensando en que porque no tú sigues pensando, sino porque estás viviendo en un mundo en el que tu familia y los médicos te están diciendo, no digas tonterías, trátate porque te vas a morir. Bueno, ahí veis, ¿no? Los círculos de Hammer.
DHS, vivido en soledad, inesperado y dramático, interconectados, ¿no? No solamente te dice qué órgano se va a afectar y qué conflicto tiene, sino dependiendo de si soy zurdo o diestro, dónde se va a afectar mi órgano. Es decir, una mujer con cáncer de mama que tenga un cáncer de mama en cuyo tejido esté en relación el mesodermo o el ectodermo, tengo que ver cuál es su lateralidad. Esto es la prueba, es una más, ¿no? Para ver si soy zurdo o diestro. El 45% de las personas son zurdas contrariadas. El 45%. ¿Cómo lo sabes? Toca las palmas. ¿Tú eres qué? Zurda. Bueno, tú ya sabes que eres zurda. Todo está claro. ¿Tú qué eres? Yo diestra. A ver, así rápidamente. Entonces, un zurdo contrariado es uno o que ha nacido así o que ha decidido en un momento de su vida, su inconsciente, polarizarlo para resolver un conflicto. Ser zurdo o ser diestro significa desde dónde yo veo la vida. Pero si yo, por ejemplo, sé hacer cosas con las dos manos, Pero eres zurda, sobre todo zurda. ¿Desde dónde veo yo la vida? Escuchar, que esto es muy interesante. Una zurda ve la vida desde el hemisferio masculino. Comprende mejor a los hombres. Un hombre zurdo ve la vida desde el hemisferio femenino. Ya tienes la sensibilidad femenina. Cuando estés en conflicto, permítete ir al hemisferio masculino. Fíjate, los zurdos para la biología sois la reserva del clan. Un hombre zurdo va a resolver una situación de incendio, por ejemplo, lo va a resolver mejor un hombre zurdo que un hombre diestro. El hombre diestro se va a poner nervioso, no va a saber qué hacer. El zurdo en ese momento se polariza al hemisferio masculino y lo resuelve. Polarizarse significa que a veces nos polarizamos al otro hemisferio sin querer. Por ejemplo, cuando a un hombre nos para un guardia civil en la carretera, te vuelves mujer. Sí, dígame usted lo que usted quiera. Te va a llevar la multa igual, pero por si acaso. ¿Vale? Entonces, siendo importante esto, fijaros, ha salido antes una mama, ¿no? Entonces, una mujer diestra que tiene un tumor de mama izquierdo, tiene un conflicto específico, que es, como es de ectodermo, no he vivido de forma... he vivido traumáticamente la separación de mis hijos. Mujer diestra, separación de mis hijos. Si es la mama derecha, es de la pareja. ¿Vale? Entonces hay que saber la lateralidad. Porque si soy zurda y la mama es de aquí, no es separación de mis hijos. Mira, el final de la primera ley, ¿no? Que era lo de la lateralidad y esto, que es otro criterio, que es un poco lo que estábamos diciendo y que contesta también a Marta. Si el conflicto se complica con nuevos conflictos secundarios, como por ejemplo la angustia de saber que se tiene un cáncer, una nueva zona del cerebro puede resultar afectada y un nuevo tumor aparecerá en el órgano correspondiente, lo que en medicina clásica denominamos metástasis. Él y Fermín Moriano decían que eso es una barbaridad. Hablar de metástasis no se ha demostrado primero que circulen por la sangre. La célula de un tumor de mama no se ha visto que se circule por la sangre y de un tumor en el hueso. Si es en el hueso, además es otro tejido. Como veis, todo depende de las 4 capas. Además es muy bonito de las 4 capas, ahora os diré por qué. Porque todos los conflictos vitales son 4, igual que son las 4 emociones. Es mesodermo, ectodermo y endodermo. Digo mesodermo porque es el antiguo y el nuevo. Y entonces, si yo tengo un tumor de hueso, el conflicto biológico es distinto al del tumor, a un tumor distinto de un tejido distinto que hay en la mama. Es decir, yo he sufrido un impacto distinto, nuevo, en el cerebro que me va a afectar al hueso. Y si me afecta al hueso, además sé qué ha ocurrido. Porque el conflicto del hueso es desvalorización. La metástasis, o sea, no se puede traspasar de una a otra. No. Es un nuevo conflicto que produce un nuevo síndrome de Hammer y un nuevo tumor. Y te garantizo que es cierto, lo he comprobado.
Porque si igual el cuerpo le estás diciendo que tiene un problema y no lo está superando ni nada, puede crear otro. Claro. Es decir, si una persona tiene cáncer, le quitan las mamas, está acojonada y al cabo de 5 años hace un tumor óseo, esa persona lo que se siente es que no vale nada. Y si yo no valgo nada, estoy apuntando a otro tejido, que es el mesodermo nuevo, que es el de la comparación. Me comparo con las mujeres que sí tienen mama. Se crean las asociaciones de cáncer de mama, se ponen entre todas a llorar y lo que hacen es que aumentan su desvalorización. Porque me desvalorizo en la identificación, no en el fondo. Me identifico en lo que hago, no en lo que soy. Segunda ley. Mirad lo que decía, 2 fases. La fase primera, que es en la fase en la que se llama de simpaticotonía, es en la que se forma el conflicto, el SBS. Ahí, veis que está el día y noche, que vivo durante el día y que vivo durante la noche. Bueno, antes esto se llama la normotonía, ¿no? Entonces, bueno, el nocturno es normotonía hasta aquí. Esta es la normal, perdón. Esta sería la fase activa o simpaticotónica. Simpaticotónico significa que es cómo interviene el sistema nervioso autónomo en todo esto. La masa conflictual, ¿veis? La intensidad y duración es proporcional a la intensidad y duración de la fase de resolución. Esta es la fase... Perdón, esta es la fase de conflicto y esta es la fase de resolución. La segunda fase es vagotónica, es la vaga, la de dormir. Bien, aquí como veis está el DHS. Estoy viviendo el impacto día a día. Aquí falta la parte de noche, ¿verdad? Curiosamente me despierto a las 3 de la mañana, a 3 y media, suele dar. Si habéis tenido algún SAD o algún SDH, ¿os dais cuenta la curva esta? Fijaros, esta es la fase del cerebro, ¿no? Mira la fase esta. Es que no hay descanso. No hay descanso cerebral en esta fase, no hay. No hay. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que no se soporta y la onda se hace partícula. La onda se hace partícula, se colapsa la información en síntomas. Y aquí entramos los médicos y la cagamos. Es que me encanta. Atención, o tomas conciencia o no hace falta. Si te retiras a vivir a Alaska. O esperar más esto. Y si te retiras a vivir a Alaska sin tus creencias, cuidado, claro. Es decir, un animal se cura muy rápido, ¿o no? Sí, sí. No tiene creencias. ¿Y por qué se cura? Coño, qué curioso, ¿por qué se cura? Por esto no. Pero ha tenido esto. El animal lo ha tenido. Porque ha tenido algún atentado en salirse del clan. Un animal que vive miedo para que le coman, hace un SDH. Pero lo resuelve solito. ¿Entiendes? O sea que no es tomar conciencia o no tenerla. Es decir, biológicamente estamos preparados para resolver una enfermedad. Ese es el tema. Biológicamente, el universo nos ha capacitado para resolver cualquier evento y más, que todavía no sabemos. Vete tú a saber a lo que podremos llegar. Seguimos. Aquí dentro de la fase de vagotonía hay 2 fases que se llama postconflictolisis A y la B. Después siempre hay una fase de epicrisis que dura horas, pero hay que tenerla muy en cuenta esta fase. Y ahora ya quitando la broma, en medicina es muy importante tener esto. Sería muy importante que los médicos lo sepan, porque por ejemplo un infarto de miocardio es la resolución, la fase de resolución de una angina de pecho. Atención, una persona cardíaca que tenga anginas de pecho, cuando entra en epicrisis, lo está reparando con un infarto. Claro, el infarto puede ser pequeño o no. Si el infarto es fuerte, te mata. Si es pequeño, sigue. ¿Qué hacemos? Ahí podemos dar medicamentos. Pero los medicamentos que damos, deberíamos de tener la conciencia de qué medicamentos damos. Si yo estoy en fase simpaticotónica, lo que no puedo dar es fármacos simpaticotónicos, porque prolongo la fase, como son los antidepresivos.
Si estoy en fase de vagotonía, no puedo dar medicamentos vagotónicos, sino simpaticotónicos, porque si doy vagotónicos, como son los antibióticos, prolongo la enfermedad. ¿Sabéis cuáles son los mejores medicamentos? Que lo decía Fermín Moriano, los mejores, hay dos, para la fase vagotónica, y no son medicamentos: el café y la vitamina C. Lo decía Fermín Moriano siempre: café y vitamina C, cuando estoy en esta fase. Los calmantes, los analgésicos, prolongan. Si es que prolonga. Lo que pasa es que, bueno, si es que estamos en un momento de la vida, ¿no? Que ¿quién no se toma un paracetamol o un...? Pero bueno, no pasa nada tampoco. Es decir, quitar el dolor es evitar la resolución del conflicto de forma adecuada. Esto es lo que decía antes de los síntomas de la epicrisis, que es interesante identificarlo, porque para que una persona no se crea que está volviendo otra vez para atrás. Se revive el conflicto biológico a manera de flashback, como si fuera una fotografía instantánea. En caso de que la persona se encuentre dormida, en ese momento estas impresiones le pueden venir como sueños o pesadillas. El aumento del volumen del edema cerebral, que es la resolución del anillo de Hammer, ha alcanzado su máximo tamaño, y es exactamente este momento cuando la presión de recaída de estrés expulsa el edema. La presión del edema sobre el órgano afectado es lo que produce los síntomas. Puede deshacer el exceso de fluido que se fue almacenando. Es decir, son síntomas de resolución. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Tener paciencia, esperar, no pasa nada. Ahí está. Es decir, el dolor, igual que el dolor psíquico, igual que el dolor emocional, si yo tengo paciencia y aguanto el dolor emocional, es lo mismo que si aguanto el dolor físico. Os aseguro que aguantar el dolor físico te cura. A ver, estos, Hammer y Moriano, llegaban a aguantar a enfermos terminales, por ejemplo, de osteosarcomas. Sabéis que el dolor más insoportable es el óseo, porque es el más profundo. ¿Los huesos? Sí, los huesos. Y entonces un sarcoma es un tumor maligno terminal de hueso. Y si conseguía, no sé cuántos casos, pero él hablaba de casos resueltos, conseguir aguantar con ese paciente junto a él el dolor es algo, yo esa película no me la imagino, pero bueno, debe ser increíble. Aguantas el dolor. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé, pero días. Es decir, la morfina lo mata. Claro, porque estás... Te desconecto totalmente de tu córtex. Te desconecto. No tengo posibilidades como cuerpo entero unificado a mandarte sustancias que te curen. Te estoy desconectado. Te quito el dolor, pero te mato. Que lo lógico sería dar a elegir, ¿verdad? Sí, pero... Entonces, el que elija yo quiero vivir ya está empezando a crear redes nuevas y aguanto el dolor. Y Fermín Moriano contaba casos de estos, ¿no? De algunos que lo hacían. El dolor es reparador. Si tengo dolor es porque estoy formando nervios. Si no me duele es porque no tengo nervios. Claro, pero... Es un paso más en la curación. Además, ¿cuál es el sentido biológico del dolor? ¿Cuál es el sentido biológico del dolor? Dedúcelo. ¿Para qué me duele algo físico? ¿Para qué? Para darme cuenta. Para quedarme quieto. Para no moverme. Si me muevo es peor. Quieto. Quédate quieto para que todo se cure. Eso ya es una enfermedad crónica, es distinto, ¿eh? Estamos hablando de algo agudo. Una enfermedad crónica, si te tienes que mover, es para hacer el programa contrario al que tú tienes, que es moverte. Una esclerosis múltiple, todas estas enfermedades degenerativas crónicas, su sentido biológico es quédate quieto, no te muevas. Y de hecho la escena de conflicto previa es no sé para dónde ir, no sé para dónde moverme. Entonces lo resuelvo quedándome quieto, y si el programa es muy fuerte lo resuelvo con una esclerosis múltiple. Siempre la enfermedad es una solución, siempre. El cerebro siempre encuentra la mejor solución para ti desde el punto de vista biológico, no desde el punto de vista cuántico. No olvidéis eso. Una alergia es crónica, porque cada vez que conecto con el engrama que me produce la alergia, no lo resuelvo.
o lo resuelvo con la alergia, pero como no sé dónde está el conflicto, recaigo otra vez, y pum pum, y pum pum, y pam pum. Claro. Sí, sí, porque tu inconsciente lo ha resuelto. De alguna forma lo ha resuelto el conflicto. No ha necesitado la alergia ya. Si no tengo alergia, a mí me pasa igual. Yo era mucho más alérgico antes que ahora, en relación con los tejidos y en relación con las áreas cerebrales. ¿Ves? Es que ¿ves? Corteza cerebral es ectodermo, que no lo veo, joder. En la parte de fuera es ectodermo. Por ejemplo, el cerebelo, que es el cerebro más antiguo, el arcaico, ahí estaría el endodermo. O el mesodermo antiguo. ¿Ves? Es cerebro antiguo, cerebro nuevo. ¿Qué se produce? Dependiendo de la fase, dependiendo del tejido, se van a producir un aumento celular aquí o aquí. Síntomas de la fase de PCL como hinchazón, edema, inflamación, pus, secreción, potencialmente mezclada con sangre, infecciones, fiebre y dolor. Infecciones, veis que está entre comillas, infecciones. Fiebre y dolor son una indicación de que un proceso natural de curación se está llevando a cabo. Mirar, esto es lo de los crónicos. Curación pendiente, recaídas de conflicto o pistas. El tiempo de conflicto se resuelve, pero vuelve a haber otra vez el impacto. Esto es una alergia. Si yo no identifico el punto que me desencadena la alergia, cada vez que toque con el engrama que se llama, voy a desarrollar el síntoma. ¿Veis? Entonces es crónico, porque el conflicto está pendiente de resolución. El conflicto está pendiente de resolución. Como promedio, del 90 al 95% de los conflictos se solucionan. Solo un 5 o un 10% de los casos no hay solución. Ya sea porque el individuo no encuentra la solución o porque la naturaleza previó justamente la no solución del conflicto para permitir la formación de grupos sociales, tanto en el medio animal, Bueno, vale. Él habla de un 5 o un 10%, pues supongo que sí. Debido a que la medicina convencional falla en reconocer el patrón bifásico de todos los SBS, los médicos convencionales solo ven una de las dos fases, sobre todo la segunda, y lo califican de enfermedad. Ellos ven ya sea un paciente estresado con un tumor en crecimiento, sin saber que hay una fase de curación más adelante, o ven a un paciente con fiebre, infección, inflamación, etcétera, ignorando los precedentes de fase activa, revisando solo una de las dos fases. Los síntomas que pertenecen a una fase son vistos como una enfermedad en sí misma. Por ejemplo, la osteoporosis o la angina de pecho, que solo ocurren durante la fase activa, o la artritis, el linfoma y el cáncer cervical de útero, que solo ocurren en la fase de curación. Para Hammer demuestra que el linfoma es la fase de resolución de un cáncer de sangre. La tuberculosis es la fase de resolución de un cáncer de pulmón. Y la angina de pecho se resuelve con un infarto. Bueno, ¿qué hacemos? Damos aspirinita. La aspirinita no pasa nada, ¿no? A la gente que tiene problemas de corazón se les da aspirina, 100 miligramos diario. Y ya está, no pasa nada. Pero no da síntomas tampoco. Vamos a ver, yo no me rajo las vestiduras ni me corto las venas porque esté en el sistema. Estoy en el sistema, al contrario, si estoy en el sistema haré mejor que si me salgo. Si me salgo como ha hecho Hammer, pues muy bien Hammer, pero Hammer está fuera. Claro. Claro, caballo de Troya. ¿No? Sí podemos, ¿no? Somos caballos de Troya. Tercera ley. Sistema ontogenético de las SBS. Fijaros, la ciencia de la embriología, bueno, esto es lo de los tejidos. Esto lo podemos pasar. Esta es la relación de los tejidos con la enfermedad. La ciencia de la embriología y nuestro conocimiento de la evolución del hombre son el fundamento de la medicina. Son dos fuentes que nos revelan la naturaleza del cáncer y de todas las llamadas enfermedades. Esa es de todas las capas. La tercera es... Sí, la tercera es todas las capas. Y es que yo me voy a la de los microorganismos. Ectodermo, mesodermo y endodermo, que se dividen en dos capas. Mirad, si yo detecto los anillos de Hammer nítido,
y está justo aquí en este área, yo ya puedo decirle a esa persona qué conflicto tiene, qué está viviendo y cuidado, porque si no te pones las pilas vas a tener un infarto. Todo eso puedo decirle. Todo eso. Incluso cosas que pasan. Fermín Moreano comentaba, el papa aquel que había, el Ratzinger, se rompió la cadera. Y el conflicto de cadera es no sé qué hacer, no sé para dónde moverme. Y dimitió al poco tiempo. Es decir, ya puedes saber qué va a ocurrir con la gente cuando tiene una lesión. Pero es que esto sería antes de la lesión, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. ¿Quién hace un TAC? Yo no hago, a mí no me deja. Vamos, yo es que ni se lo planteo a los radiólogos del hospital, que me dejen, que le quiten el filtro, no se lo van a quitar. La ley biológica, la de los microbios. La cuarta ley biológica explica el rol beneficioso de los microbios al correlacionarse con las 3 capas embrionarias durante la fase de curación, es decir, la segunda, o cualquier SBS especial de la naturaleza. Entonces, fijaros hasta dónde investigó este hombre. Es que, claro, él era jefe de departamento, entonces investigó mucho, tenía las manos libres. Lo que pasa es que fue sacando conclusiones cuando le fueron, porque claro, imaginaros, Alemania, donde está la Seri, donde está la Bayer, donde está la farmaindustria más poderosa. Él obligó a convocar al comité de ética alemán, lo obligó y le tuvieron que dar la razón, pero por lo visto se le presentó no sé si fue el ministro, y le dijo, ¿qué hacemos? ¿Cerramos los hospitales? Hagan ustedes lo que quieran, yo tengo esta investigación, ustedes hagan lo que quieran. Fue una torpeza, porque como podéis imaginar, si esto funciona, la cantidad de ahorro sería bestial, ¿no? En medicamentos, en medios, sería bestial, ¿no? Bestial, vamos. Por ejemplo, fijaros qué curioso, vamos de viejo a nuevo, ¿no? El endodermo. ¿Cuáles son los microorganismos que actúan para la reparación? Hongos, por ejemplo, ¿ves? En la Mycobacteria tuberculosa, tejidos del endodermo, cáncer de pulmón, hongos y micobacterias. El mesodermo, que es la capa de una evolución superior, son micobacterias y bacterias. Y ya en el ectodermo son algo de bacterias, pero sobre todo los virus. Por ejemplo, el virus del papiloma humano. ¿Dónde actúa el virus del papiloma humano? En el ectodermo. ¿Qué hay en el ectodermo? Conflictos de relación. ¿Qué es el virus del papiloma humano? ¿Sabéis cómo se coge, no? Por el contacto sexual. ¿Y el de los ojos qué dice? Entonces, mujeres, aprovecho que soy ginecólogo. Citologías. Vale, te detectan el papilomavirus. ¿Qué hago? Nada, no me lo creo. Tengo un conflicto sexual. Sí, es que es así. Es que es así. La candidiasis crónica es o tengo mucha relación o poca. Tengo mucha relación. O estoy en exceso o estoy en defecto. O estoy en exceso o estoy en defecto. El conflicto biológico del cáncer de cuello era estoy todo el día pensando en lo mismo. Estoy todo el día pensando en lo mismo. Yo no se lo digo a las mujeres cuando le hago la citología. No. Sería la leche, ¿no? Le hago la citología y le digo, oye, el papilomavirus, estás todo el día pensando en lo mismo. La verdad es que le haría un favor. Pero pensando en lo mismo. Sí, en sexo. En sexo. La quinta ley biológica. Toda enfermedad es parte de un significado biológico especial, de un programa creado para asistir a un organismo, humanos y animales, a resolver un conflicto biológico. Es un compendio la quinta, ¿no? Y después, bueno, él escribe ahí este Hammer. Fin. Gracias.